En el buen sentido de la palabra, estuve consultando en mi casa. ¿Quién sabe lo que es una pitonisa? ¿Qué es una pitonisa? El que adivina la suerte. El que adivina la suerte. La suerte o el... Y vimos en la lección de la escuela sabática donde allí en Egipto había muchos de ellos, ¿no? Había muchos de esta gente, divineros cantadores. Yo en el buen sentido de la palabra, en mi casa tengo un hermano y lo consulté, pero no me arrojó mucho. Y de atrevida vengo aquí y consulté a otro. Y lo que yo quería no me lo dijo, me dijo otra cosa. Yo agradezco a Dios, hermano, porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y nosotros no somos nosotros. Nosotros tenemos que obrar conforme a lo que Dios determine en nuestros corazones. Uno propone una cosa, pero Dios dice no, es otra. Y tenemos que seguir el consejo de Dios. Me gustaría que oremos antes de comenzar la palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de la salvación. Nuevamente depositamos nuestra confianza en ti. Nuevamente estamos aquí porque queremos que tú nos unjas con tu Santo Espíritu. Permite que de nuestra boca salgan palabras de aliento, palabras de sabiduría, y que cualquier cosa incorrecta, Señor, sea tú reprendiéndonos y que podamos hacerlo conforme a tu voluntad. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Hace aproximadamente, hermano, unos 15 días, vivimos aquí una escena extraordinaria, por lo menos para mí. Los que nos sentamos delante vamos con ventaja, porque podemos observar, no observamos lo de atrás, pero todo lo que está delante lo aprovechamos. Y observé una escena que me llamó mucho la atención, porque nada más entrar el personaje, retumbaba este lugar. Vimos a un Goliat imponente, ¿no? Fuerte. Y el hermano que representaba al Goliat, tengo que decirle que lo hizo muy bien. No tenía la altura de Goliat, porque Goliat era un hombre muy grande. Es de esos gigantes que menciona la Biblia por allí por Génesis, muy grande. Puede ser que tuviera más de 2 metros el Goliat, más. Y cuando el Goliat en esa mañana entró, venía con una artillería, ¿cómo? Pesada, venía imponente. Dicen aquí nuestros hermanos españoles, demostraba que teníamos que estar como respeto hacia ese personaje, ¿no? Porque daba miedo. Tanto miedo que en la historia había una pequeñaja de apenas un añito, inocente. A lo mejor no sabía ni lo que estaba pasando allí. Y este hombre, ¿quién es? Con esa cosa grande aquí, esa espada, no ese escudo. Y la pequeñaja, vamos a decir que se asustó, ¿no? Inmediatamente el Goliat comenzó a hablar, se asustó. Pero la escena más bonita de todo esto era que mientras el Goliat hablaba, la pequeñaja se puso en brazos, estaba ahí agarradita de su abuelo. Y yo me imagino que el abuelo con su mano tierna le decía, tranquila, no pasa nada. De pronto si esa pequeñaja lo ve en la televisión, para ella no es nada, porque en la televisión todo va diferente, ¿no? Pero como fue en vivo, lo impresionó, causó como impresión, ¿no? Y mientras el Goliat hablaba con su imponencia, que la escena yo creo que no duró ni 10 minutos, entraba otra persona muy pequeñaja. ¿Quién entraba? David. Un David. Quiero decirle que a los que armaron la escena lo buscaron bien, ¿no? Pequeño, inocente. Y mientras el Goliat se pavoneaba, decían en dominicano una frase, el David estaba allí un poco como tímido, con miedo. Pero lo más bonito de la escena, que el David no dijo ¿qué? Estaba tranquilo. Estaba esperando la oportunidad.
Y el Goliat, en el libro de Samuel, dice que amedrentaba ¿qué? Al pueblo. Cada vez que bajaba dice, no hay nadie que pelee contra mí. Y el pueblo, ¿cómo estaba? Tenía miedo. Hasta los mismos soldados que estaban preparados para la guerra, ¿cómo estaban? Con miedo. Y allí habían 3 hombres en esa guerra. ¿Eran los hermanos de quién? De David. Abinadab era uno. ¿El otro cómo se llamaban? ¿Recuerdan cómo se llamaban los hermanos de David? Abinadab. ¿Cómo se llamaba? Elián. Estaban allí. Ellos sí que se estaban preparando. ¿Para qué? Para la guerra, ¿sí o no? Sí. Pero David estaba ¿dónde? En el campo. Oye, que estaba matando David. Ovejas, andaba allí con sus ovejas. Cuando venían esos osos fuertes, el pobre hombre. Y aunque la escena nuestra duró menos de 10 minutos, vamos a decir, en el relato bíblico, ese Goliat bajó muchas veces a ese campamento. ¿A qué? A pelear y a desafiar. Y dice que por más de 40 días, ¿no, hermana Marlene? Por más de 40 días, ¿estuvo amedrentando a quién? Al pueblo. Yo me imagino que esos israelitas cada vez que amanecía decían, ay, ahorita viene Goliat. Y lloraban, no, y lloraban. Y cuando estaban comiendo nada pensaban, el gigante, viene el gigante. Apresurémonos. Si se iban a duchar, porque venía el gigante, hermano. Y no había nadie que desafiara a quién, a ese gigante. Tenían miedo. Pero de repente ocurrió algo inesperado. Mientras los israelitas estaban en el campamento, había un hombre que ya Dios lo había preparado. Un jovencito. ¿Saben cuántos años tenía David cuando Dios lo preparó? ¿Recuerdan? La edad de Murphy, el domingo. 17 años. ¿Qué puede hacer un joven con 17 años? No, de Murphy no, Murphy cumple 16. Perdón, Murphy cumple 16. ¿Quién tiene 17 de los jóvenes aquí? Sara. Mientras el gigante estaba allá en el campo de batalla, Dios había elegido a David a través de Samuel y lo preparó. David no fue a la guerra preparado. No dice el registro bíblico que David fue allí no. Nada, no tenía nada. David fue tal. Fue a hacer un recado que lo mandó su padre porque fue a llevarle algo a sus hermanos, ¿no? Según el registro bíblico. Y el gigante amenazaba. Y David, ¿cómo estaba allí? En el campo, preparándose. Me llama la atención, hermano, que los propios hermanos de David, cuando David visualizó y vio, sus propios hermanos, ¿qué hicieron con David? Según esto, se burlaron. Dígale, hermano, no tenga miedo, se burlaron. Pero ¿y cómo que ese muchachito que no tiene ni 20 kilos como la hermana Francis, qué es que me está hablando a mí que ese muchacho va a pelear con quién? ¿Con un gigante? Eso es imposible. No tenía la madurez ni siquiera para pararse ahí y decir nada. No sabía nada de armadura, no sabía cómo agarrar, no sabía nada. Pero él fue. Él fue, hermano, él fue a su guerra, fue, estaba ahí. Y preguntó que quién era ese. ¿Quién es? Que anda amedrentando al pueblo y ustedes que están preparados, ¿por qué no salen? Estaban asustados. Tenían miedo, hermano. David no midió la consecuencia. ¿Y si no derrotaba al gigante? ¿Qué iba a pasar? Todo el pueblo tenía que, ¿qué?
que obedecer lo que decía Goliat. ¿Y ustedes creen que David pensó en eso? David estaba tranquilo. David no pensó en eso, David fue. En ese transcurso, Saúl mandó a llamar ¿a quién? A David. Porque ya habían dicho, por ahí hay uno que se llama David, que dice que él puede vencer al gigante. Ándelo a buscar. Yo me imagino la risa que tenían esa gente cuando vieron a David. Eso es lo que va a pelear con. Pero bueno. Pero Saúl siguió como hacia adelante con la idea de David. ¿Y qué le entregó Saúl a David para ir a pelear? Una armadura. Una armadura, imagínense. ¿Y qué armadura se va a poner este hombre si ni siquiera sabía lo que se estaba poniendo ni lo que iba a llegar? Él lo veía a lo mejor con sus hermanos que lo llevaban a la casa y sabía que era una espada, sabía lo que era una danza, sabía lo que era un escudo, pero él no tenía ninguna especialidad en eso, no sabía ni siquiera cómo manejarlo. Pero David siguió ¿qué? Avanzando y siguió en su idea. Y cuando bajó el gigante, que David fue a pelear con él, el gigante imponente, yo me imagino que el gigante dijo, no, pero ¿qué me han puesto a mí aquí? ¿Sabían ustedes que a veces nosotros tenemos nuestro propio gigante? Que nos ataca, no por 40 años, no por años, por día. A veces tenemos nuestro gigante en nuestra propia casa y no nos damos cuenta. A veces nuestro gigante puede ser el dinero que siempre estamos pensando. Puede ser, quién sabe. Cualquier cosa, hermano, puede ser tu gigante. Y me gustó mucho cuando David, según el relato bíblico, fue y recogió a la orilla del río. ¿Qué recogió David a la orilla del río? Eso es una burla, hermano. 5 piedrecitas. Dice el relato que eran piedrecitas afiladas, lisas y afiladas. Y yo me imagino que si por ahí había algún curioso, dijo, ¿y con eso qué va a pelear? No, pero de verdad. Mira, ahora, para este tiempo, eso surge. Y eso en TikTok había hecho eso se ha hecho viral. Anda por ahí un muchachito de 17 años que quiere pelear, no sé con quién anda recogiendo piedrecitas. ¿Se hace viral o no se hace viral? Claro que sí, hermano. Porque todavía nosotros lo leemos y decimos, pero ¿cómo es eso? Y dice que David recogió su piedrecita, lo echó en su saqueto, macutico, como nosotros decimos. Y se fue confiado. Y se fue confiado. Y yo le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Esas piedrecitas tenían alguna fuerza, algún valor? Esa piedrecita no tenía ningún valor. Y él la recogió y se fue. Y se fue. Y mientras Goliat vociferaba, no, David tranquilo, quieto, se acercaba al gigante. Y cuando Goliat lo enfrentó, David dijo una palabra clave. ¿Tú vienes a mí con qué? Y era poca cosa eso. ¿Tú vienes a mí con qué? ¿Con espada y qué? Pero yo vengo a ti ¿en quién? ¿En nombre de quién? David ya estaba ungido, hermano. David ya estaba ungido. El relato bíblico, hermano, trabaja en los corazones de nosotros los seres humanos de una manera extraordinaria. Y cuando David enfrentó a Goliat, ¿con cuántas piedras lo derribó? ¿Con cuántas? Ni siquiera le hizo falta las 5.
¿Con cuántas la derribó? Con una. Porque cuando vamos en el nombre de Dios, los demonios tiemblan y tienen que ser, ¿qué? Vencidos, derrotados. Y entonces ahí el pueblo sí creyó ¿en quién? En David. Porque hicieron fiesta y lo llevaron y lo coronaron y lo llevaron en carroza. ¿Hasta donde quién? Hasta donde Saúl. ¿Qué relato más interesante, ¿no, hermano? ¿Cómo Dios trabaja en los corazones de aquellos que le son fieles? ¿Cómo Dios trabaja en los corazones de aquellos que deciden ponerse a su servicio? ¿Tú vienes a mí con qué? Con lanza. ¿Tú vienes a mí con qué? Con espada. Pero yo vengo contigo aquí en el nombre de quién? Y nosotros no necesitamos nada más, hermano. No es con mi fuerza, sino con la fuerza de quién? De Dios. Oh. Nosotros podemos luchar, nosotros podemos batallar, nosotros podemos querer alcanzar metas, pero si no vamos en el nombre de Dios, nosotros no vamos a alcanzar ¿qué? Nada, hermano. Nada. Aquí hay una enseñanza. Aquí hay una enseñanza muy buena. Y la Biblia dice, está ¿qué? Quieto. Y reconocer que yo soy ¿quién? Dios. No intentemos luchar en contra de Dios. No intentemos luchar en contra de Dios. David fue ungido. Dios no puede utilizar a cualquiera de nosotros para vencer cualquier gigante. Ojo con eso. Cualquier gigante. Vamos a orar y vamos a cantar. Vamos a pedir a Dios en esta mañana que nos llene con su Santo Espíritu. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a que desde la sabiduría y la humildad nosotros podamos avanzar, ¿cómo? Hacia adelante. Y reconocer que Él está en su trono. Ojo con eso. Reconocer que Dios está ¿dónde? En su trono. Y desde los cielos que Él manda, ¿qué? Sus ángeles, ¿para qué? Para que ministren toda la tierra. Y nosotros somos unos humildes servidores ¿de quién? De Dios. Y que deberemos estar día y noche diciendo, santo, 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 bendito eres el que es y el que ha de venir. Salmo 25:2, ¿qué decía? ¿Ustedes recuerdan que decía el Salmo 25:2? Léelo, hermana Ruth, con fuerza. A ti, Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. ¿Qué debemos de qué? Confiar. Debemos de confiar. Escúcheme bien, no es con mi fuerza, sino con lo que ¿qué? Con la confianza que Dios tenga en cada uno de nosotros. El salmista David en el Salmo 51:3 dice lo siguiente. Salmo 51:3. ¿Qué dice el salmista David? Porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de ¿quién? De ti. Y el 10 dice, y con el 10 vamos a terminar. Crea en mí, oh Dios, ¿qué? ¿Y un espíritu? ¿Delante de quién? Crea Dios en mí un corazón limpio y un espíritu recto delante de mí.
un espíritu recto delante de mí. Es necesario que oremos y cantemos. Es necesario que depositemos nuestra confianza en Dios. Y si alguna cosa de la que hemos hablado ha perturbado tu corazón, órale a Dios. Que te dé un espíritu, ¿qué? Recto. Y un corazón, ¿qué? Limpio. Porque aquí no estamos preparando para ir a ¿qué? Al reino de los cielos. Antes del himno final, hermano Gustavo, vamos a volver a cantar el himno que cantamos al principio. 55, sí. Vamos a cantar ese himno, el 55. Grande Señor es tu misericordia. Y luego, Marlene, terminaremos con el 249. Señor, es tu misericordia, nunca termina ni cambia jamás. Tu compasión y bondad no se agotan, hoy como ha sido por siempre serás. Tú eres el Señor, eternamente fiel, cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. El firmamento, el sol y la luna, las estaciones con su esplendor, todos demuestran tu misericordia y testifican de tu gran amor. Tú eres el Señor, eternamente fiel, cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me das paz y gozo, con tu presencia me guías aquí, fuerza, esperanza.